Capítulo 19. Thor se sentó con los otros miembros de la Legión Icron, sobre el suelo en su improvisado campamento, en la cima del acantilado. La fogata rugiente hacía poco para repeler la oscuridad de la noche. Docenas de ellos se sentaron espaciados alrededor de ella, todos agotados, mirando sombríamente a las llamas. Thor miró hacia atrás, y vio el cielo iluminado con miles de estrellas, rojas, amarillas y verdes, colocadas de tal manera que Thor no había visto nunca antes en esta parte del mundo. El fuego crujía, pero fuera de eso, la noche era silenciosa. Todos ellos habían estado sentados ahí durante horas, congelados con agotamiento, reflexionando sobre su destino después de esta agotadora jornada de capacitación. Thor, especialmente, estaba lastimado por su encuentro con el Cíclope. Se sintió reivindicado ante los ojos de sus hermanos de armas, quienes lo miraban ahora con un nuevo respeto. Pero también se sentía sacudido. Pensó en lo cerca que había estado de morir, y se preguntó por millonésima vez sobre el misterio de la vida. Justo ayer, Malik había estado sentado con ellos. Ahora estaba muerto. ¿A dónde había ido? ¿Quién podría ser el siguiente? Kolk aclaró su garganta, y los chicos se volvieron, y le miraron. Se sentó allí, en el círculo, junto con los demás, descansando sus antebrazos en las rodillas, con la espalda erguida, frunciendo el ceño al fuego. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y parecía como si estuviera recordando algo vívidamente. Les habían prometido a los chicos un cuento alrededor del fuego, uno de conquista y de glorias pasadas. Pero ellos habían estado esperando durante horas, y ninguno había llegado. Thor había asumido que no iba a venir. Pero ahora, cuando Kolk aclaró su garganta, Thor se sentó y se preparó para escuchar. Junto a él, Reese, Odgonor, Elden y los gemelos hicieron lo mismo. Hace 20 siglos de sol, comenzó a decir Kolk, mirando las llamas, con su voz sombría, antes de que la mayoría de ustedes naciera, cuando yo tenía la edad del mayor de ustedes, cuando el rey Magil todavía estaba vivo, cuando era solo un príncipe, y luchamos juntos. ¿Hubo una batalla que me dejó esta cicatriz?, dijo, volteando su mejilla para revelar la larga cicatriz que estaba a lo largo de su mandíbula. Ese día comenzó como cualquier otro. Magil, bromilló, con una docena de otros miembros de la Legión, estábamos patrullando en lo profundo del Valle de los Nevaruns. Los Nevaruns son separatistas, viven en los confines de las provincias del sur del Anillo. Son rebeldes, le deben lealtad a la Magil, pero siempre están amenazando con alinearse con un señor u otro, y se separan del reino. También son gente dura, cruel, que no defieren a la autoridad. Durante siglos han sido una espina clavada en los Magil. Son mestizos, parte humana y parte otra cosa. Tienen 8 dedos en las manos, y en los pies, y son 2 veces el ancho del hombre promedio. Se dice que los seres humanos se mezclaron con algo más para engendrarlos, hace siglos. Nadie sabe con qué. Los Nevaruns son un pueblo violento, continuó Kolk. No respetan nuestro código de ética, de leyes, de caballerosidad. Luchan por ganar, cueste lo que cueste. Kolk respiró profundamente, con los ojos cerrados, recordando. Era un día frío, y con viento. Caminando a través de un estrecho valle, después de días de patrullar silenciosamente, fuimos emboscados. Varios de ellos nos atacaron por la espalda, derribándome de mi caballo. Uno de ellos me tumbó con una lanza, mientras que otro apareció por detrás, me apuñaló por la espalda y luego utilizó su cuchillo para hacer esta obra, dijo, señalando su mandíbula. Thor tragó saliva de solo pensar en lo que debió haber pasado Kolk. Incluso ahora, 20 siglos de sol más tarde, mientras miraba hacia las llamas, parecía como si Kolk estuviera volviendo a vivirlo. Habría muerto si no fuera por Magil, quien, por suerte, tuvo que hacer sus necesidades, y nos iba a alcanzar. Iba 50 pasos detrás de mí, y no lo vieron. Lanzó una flecha por sus espaldas. Kolk suspiró. Fui un tonto, y ese es el punto de este cuento. Esperaba que el enemigo peleara bajo mis condiciones. Encontrarme al aire libre. Desafiarme y enfrentarme como hombre, como cualquier guerrero. No ser cobarde, y saltarme desde atrás. No pelear 2 hombres contra uno, no esperar a que estuviera en un espacio tan estrecho para no poder maniobrar.
Y esto es lo que deben recordar: su enemigo nunca luchará en sus términos. ¿Va a luchar en los suyos? La guerra para ustedes significa algo más que para él. Lo que consideran justo y noble, no lo es para él. Deben estar preparados, en todo momento, para cualquier cosa. Eso no significa caer a su nivel. Deben luchar en todo momento con nuestro código de honor y caballerosidad, o perderán el espíritu del guerrero, que es lo que los sostiene. El día en que comiencen a pelear como ellos, es el día en que perderán su alma. Es mejor morir con honor que ganar en desgracia. Con eso, Colt se quedó en silencio, y un profundo silencio envolvió a todos los muchachos a su alrededor. Durante mucho tiempo, el único sonido que había era el de los azotes del viento en lo alto del acantilado, del lejano estrépito del mar, en algún lugar en el horizonte. Y luego, poco tiempo después, vino el sonido de un rugido lejano, como un trueno. Thor se volteó, igual que hicieron los demás, y vio que algo iluminaba el horizonte. Él se puso de pie, con Reese y algunos otros, para ir a ver. Thor se acercó al borde del acantilado, y miró la noche negra, el horizonte iluminado por un mundo de estrellas, su luz lo suficientemente fuerte para iluminar los remolinos de las rojas aguas del océano debajo de ellos. En la distancia, a lo lejos, Thor podía ver un resplandor rojo. Llegaba en pequeñas ráfagas, y se detenían, como un volcán, disparando lava que iluminaba la noche y luego se borraba igual de rápido. Le siguió otro retumbo. «Es el grito del dragón», dijo una voz. Thor miró por encima, y ahí parado, alejado de los otros, con la espalda hacia él, mirando por el acantilado, y sosteniendo su vara, estaba Argon. Thor se sorprendió al verlo. Thor se alejó de los demás, y se acercó a él. Se paró a su lado, y esperó hasta que estuviera listo, no queriendo molestarlo. «¿Cómo llegaste aquí?», Thor le preguntó, asombrado. «¿Qué haces aquí?». Argon se quedó allí, inexpresivo, haciendo caso omiso de Thor, todavía mirando al horizonte. Thor finalmente se volvió y miró el horizonte con él, parado a su lado, esperando, tratando de ser paciente, de aceptar la conversación según los términos de Argon. El aliento del dragón hizo la observación Argon. Este es un dragón que decide vivir separado. Estás en su tierra. No está contento. Thor pensó en eso. Pero estaremos aquí durante 100 días, dijo Thor, preocupado. Argon se volvió, y le miró. Si él decide permitírtelo, respondió. Estas costas están plagadas de huesos de los guerreros que pensaron que podrían conquistar al dragón. El orgullo del hombre es la fiesta de los dragones. Thor tragó saliva, empezando a darse cuenta de lo precario de los 100. ¿Sobreviviré?, preguntó, esperando recibir una respuesta. Tu hora de morir no ha llegado todavía, respondió lentamente Argon. Thor se sintió inmensamente aliviado al oír eso, y sorprendido de que Argon le diera una respuesta directa. Decidió tentar su suerte. ¿También seré miembro de la Legión?, preguntó. Eso, y mucho más, respondió Argon. El ánimo de Thor se levantó aún más. No podía creer que estuviera recibiendo respuestas de Argon. Sintió una repentina y ardiente curiosidad por saber por qué estaba aquí Argon. Sabía que él no habría venido, que no estaría hablando con él, a menos que tuviera algo importante que decir. ¿Ves el horizonte?, preguntó Argon. Más allá del aliento de dragón. Más allá de las llamas. Allá, en la oscuridad, se encuentra tu destino. Thor intuyó lo que le estaba diciendo. Recordó las últimas palabras de Magil antes de morir, acerca de su destino, acerca de su madre. ¿Mi madre?, preguntó Thor. Lentamente, Argon asintió con la cabeza. Ella está viva. Está ahí. En la tierra de los druidas. ¿Es eso? Argon se dirigió a él, con sus ojos radiantes. Sí, respondió. Te está esperando ahora. Tienes un gran destino que cumplir. Thor estaba increíblemente emocionado ante la idea de que su madre estuviera viva en algún lugar del mundo, ante la idea de conocerla, de descubrir quién era ella. Estaba entusiasmado ante la idea de que alguien lo estuviera esperando, que alguien se preocupara por él. Pero también estaba confundido. Pero pensé que mi destino estaba en casa, en el anillo, dijo Thor. Argon meneó la cabeza. Algo más grande te espera allí. Mayor de lo que puedes imaginar.
El destino del anillo descansa en él. Hay un gran malestar en el país. El anillo te necesita. Thor apenas podía comprenderlo. ¿Cómo podía el anillo necesitarlo? Era simplemente un muchacho. Dime, Thor, ¿qué ves? Mira en la oscuridad. Cierra los ojos. ¿Qué ves en el anillo del hechicero? Thor hizo lo que se le pidió. Cerró los ojos. Respiró profundamente. Intentó concentrarse, permitir que fuera lo que fuera llegara a él. Pero cualquier poder que haya tenido, no podía llamarlo. No podía concentrarse. Ten paciencia, oyó la voz de Aragorn. No lo obligues. Permite que venga a ti. Puedes verlo. Sé que puedes. Thor mantuvo sus ojos cerrados. Respiró, una y otra vez, y trató de dejar de controlarlo. Luego, se sorprendió. Empezó a ver algo. Grandes visiones, lúcidas, como si él las estuviera presenciando. Él vio la destrucción en el anillo. Asesinatos. Incendios. Escombros. Estaba horrorizado. Veo una gran calamidad, dijo, esforzándose por comprender sus visiones. Veo la muerte. Batallas. Destrucción. Veo el reino colapsando. Bien, dijo Aragorn. Sí, cuéntame más. Thor frunció el ceño. Veo una gran oscuridad en Gareth. Sí, dijo Aragorn. Thor abrió los ojos, y miró a Aragorn, angustiado. Gwendolyn, dijo. ¿Qué pasa con ella? No lo veo claramente. Pero presiento algo. Algo siniestro. Algo que no me gustó. Dime que no es cierto. Aragorn se alejó. Miró a la oscuridad. Temo que cada uno tenemos nuestro propio destino, suspiró. Pero tengo que salvarla, Thor exclamó. De lo que sea, de lo siniestro que vaya a ocurrirle. La salvarás, dijo Aragorn. Y no. ¿Qué significa eso? Preguntó Thor. Dime, por favor. Te lo ruego. No más acertijos. Aragorn movió lentamente la cabeza. Has venido a aprender a ser un guerrero. Sin embargo, lo físico es simplemente un lado de un guerrero. Debes aprender a desarrollar tus habilidades interiores. Tus poderes. Tu capacidad para ver. No quedar atrapado entre las espadas y las lanzas. Ese es el camino fácil. Aragorn dio la vuelta, y se acercó un paso más a él, y lo observó a los ojos con gran intensidad. La mayor batalla que tendrás está dentro de ti. 100 días después, capítulo 20. Gareth se sentó en la sala del trono de su padre, en el trono de su padre, mirando hacia abajo a las docenas de concejales y lores y plebeyos, ante él todos con sus propios problemas, y se sintió miserable. Habían pasado meses desde que había asumido el trono, y cada día que pasaba, se sentía más torturado, más paranoico, y más solo. Había derrocado a su más cercano amigo y consejero Firth hacía mucho tiempo. Lo había relegado a las caballerizas, y le había prohibido verlo, y lo extrañaba. Deshacerse de Firth era lo correcto, era imprudente, y se había convertido en un lastre. Después de todo, él seguía siendo el único que podía conectar a Gareth con el asesinato de su padre, y ya no quería ser asociado con él. Había traído a media docena de sus amigos a ser sus mentores, y era esa gente quien lo rodeaba estos días. Eran tipos despiadados, ambiciosos, aristocráticos, y eso era exactamente lo que quería. Gareth no necesariamente confiaba en ellos, pero al menos tenían su edad, y eran tan cínicos y despiadados como él. Era la clase de gente con la que quería rodearse. Veían el mundo como él, y necesitaba a la nueva guardia para contrarrestar a la vieja. La gente de su padre aún estaba atrincherada, como una institución, y se sentía cada vez más oprimido por ellos. Si pudiera, arrasaría con la corte del rey, y construirá todo de nuevo. Todo nuevo. No tenía ningún respeto por la historia, detestaba la historia. Para él, el ideal era una pizarra en blanco, moderna, y la destrucción de todos los libros de historia que existieran. Mi señor, dijo otro plebeyo, mientras él caminaba delante de él, y se inclinó. Gareth suspiró, preparándose para otra petición. Durante todo el día, le llevaban asuntos banales ante él. No tenía idea de que gobernar un reino podría ser tan mundano. Nunca había imaginado que eso era ser rey. Llegaba una persona tras otra, todos queriendo respuestas y juicios.
una secuencia interminable de decisiones que debían tomarse. Todos querían algo, y todo parecía tan trivial. Gareth había imaginado que ser rey era más glorioso. Gareth miró a la ventana de vidrio, muy por encima de su cabeza, y anhelaba estar afuera, estar en cualquier parte menos aquí. Estaba totalmente aburrido. Sintió algo revolviéndose dentro de él, y siempre que sentía así, sabía que tenía que romper la monotonía de su vida, y crear algún problema, algún estrago para quienes lo rodeaban. Mi señor, continuó el plebeyo, la tierra había estado en mi familia durante 1000 años. Gareth suspiró, tratando de desconectarse de todo. Estos campesinos estúpidos habían estado hablando sobre una disputa de tierras, no sabía por cuánto tiempo. Apenas podía seguirles el paso, y ya había tenido suficiente. Solo los quería fuera de su vista. Quería tiempo para estar solo, pensar en su padre, sobre detalles del asesinato que podrían ser descubiertos. Acerca de si la bruja lo revelaría. Se había sentido sumamente inquieto desde su confrontación, y se sentía cada vez más paranoico de que una conspiración fuera a ocurrir a su alrededor. Se preguntaba sin cesar si podría ser descubierto. Enviarle Josefir había disipado sus temores un poco, pero no del todo. Mi señor, eso no es verdad, dijo otro campesino. Ese viñedo fue plantado por los antepasados de mi padre. Invadió su territorio a través del crecimiento. Pero nuestro territorio, a su vez, fue invadido por su ganado. Gareth los miró a los dos, molesto al ser sacudido de sus pensamientos. No sabía cómo su padre había aguantado todo esto. Él había tenido suficiente. Ninguno de los dos tendrá la tierra, Gareth dijo finalmente, molesto. Declaró sus tierras confiscadas. Ahora es propiedad del rey. Ambos pueden buscar nuevas casas. Eso es todo, ahora déjenme. Los plebeyos lo miraron en silencio, con las bocas abiertas en estado de shock. Mi señor, dijo a Bertol, su antiguo asesor, quien estaba sentado con los otros miembros del consejo en la mesa semicircular. Nunca se ha hecho algo así en la historia de los McGill. Esa no es tierra real, eso es seguro. Nosotros no podemos confiscar tierras de... Dije que me dejaran, gritó Gareth. Pero mi señor, si se queda con mi tierra, ¿a dónde iremos mi familia y yo?, preguntó el campesino. Hemos vivido en esas tierras durante generaciones. Puedes ser indigente, espetó Gareth. Entonces hizo una señal a sus guardias, quienes se apresuraron hacia adelante, y sacaron arrastrando a los campesinos fuera de su vista. Mi señor. Espere, gritó uno de ellos. Pero ellos fueron sacados a rastras de la habitación y la puerta se cerró detrás de ellos. En la sala hubo un pesado silencio. ¿Quién más?, gritó Gareth, impaciente por terminar. Un grupo de nobles estaba parado en las salas, mirándose unos a otros, vacilantes. Finalmente, caminaron hacia adelante. Eran 6 varones de la provincia norteña, aristócratas, vestidos con la seda azul de su clan. Gareth los reconoció al instante, eran lores que habían molestado a su padre a lo largo de su mandato. Controlaban los ejércitos del noreste, y tenían a la familia real como rehén, exigiendo lo más que podían de ellos. Mi señor, dijo uno de ellos, un hombre alto, delgado, de unos 50 años con una cabeza calva, a quien Gareth recordaba haber visto desde que era un niño. Tenemos 2 cuestiones para tratar hoy. El primero es el de los MS Cloud. Hay informes de incursiones extendiéndose en nuestras aldeas. Ellos nunca habían atacado tan al norte, y es preocupante. Puede ser el preludio de un ataque mayor, de una invasión a gran escala. Tonterías, exclamó Orsefain, uno de los nuevos asesores de Gareth, que estaba sentado a su derecha. Los MS Cloud nunca han invadido, y nunca lo harían. Con todo respeto, el Lord respondió. Usted es demasiado joven para recordar, pero de hecho, ha habido intentos de invasión de los MS Cloud antes de que usted naciera. Me acuerdo de ellos. Es posible, milord. En cualquier caso, nuestra gente está alarmada. Solicitamos que duplique sus fuerzas en nuestra zona, si no es por alguna otra razón que por apaciguar a la gente. Gareth estaba ahí sentado, silencioso, impaciente. Él confiaba en su joven consejero, y también dudaba que los MS Cloud los invadirían.
Él vio esta solicitud meramente como una manera de los nobles del norte de tratar de manipularlo a él y a sus fuerzas. Era hora de que supieran quién gobernaba el reino. Petición denegada, señaló Garrett. ¿Qué más? Los nobles se miraron unos a otros, descontentos. Uno de ellos aclaró su garganta y dio un paso adelante. Durante el tiempo en que gobernó su padre, mi señor, aumentaron los impuestos en nuestra provincia para reunir a los ejércitos del norte en tiempos difíciles. Su padre siempre había prometido reducir los impuestos, y antes de su muerte, la ley estaba a punto de entrar en vigor. Pero nunca fue ratificada. Así que le pedimos que cumpla con la voluntad de su padre y baje los impuestos en nuestro pueblo. Garrett resentía a estos varones, que pensaban que podían decirle cómo dirigir su reino. Les gustara o no, era el rey todavía. Tenía que mostrarles quién ejercía el poder aquí. Se dirigió a Amrold, otro nuevo consejero. ¿Y qué opinas, Amrold?, preguntó. Amrold se sentó ahí, estrechando sus ojos a los lores, con el ceño fruncido. Era una persona perpetuamente infeliz, y esa era una de las razones por las que Garrett lo amaba. No debéis bajar los impuestos, dijo Amrold, sino aumentarlos. Es hora de que los del norte entiendan quién controla este anillo. Los nobles, junto con los miembros del consejo de Garrett de mayor edad, todos jadearon indignados. Mi señor, ¿quiénes son estos jóvenes a los que busca para recibir consejos?, dijo a Bertol. Estos hombres que ven detrás de mí, son parte de mi nuevo consejo. Ellos serán incluidos en todas las decisiones que tomemos, dijo Garrett. Pero mi señor, esto es un ultraje, dijo Kelvin. Siempre ha habido 12 concejales que aconsejan al rey, durante siglos. Nunca ha cambiado, para ningún McGill. Era la manera en que su padre lo hacía, y como siempre ha sido. Usted está cambiando la naturaleza de la realeza. Hemos sido probados con años de sabiduría. Esta nueva gente que usted trae, no tienen sabiduría ni experiencia. Es mi reinado, y lo cambiaré como quiera, dijo Garrett, con firmeza. Pensó que ahora era el momento de poner a todos estos viejos en su lugar. De todos modos, estaban prejuiciados hacia su padre, y siempre lo habían odiado. Podía ver el resentimiento en sus miradas. Llenaré mi consejo con 100 de personas, si así lo quiero, agregó Garrett, y buscaré a quien yo elija para aconsejarme. Si no te parece, vete. Los viejos concejales estaban sentados en su mesa, frente a él, y vio la mirada de sorpresa en sus rostros, que era exactamente lo que él había querido. Él quería que estos nuevos asesores los mantuvieran inquietos. Les estaba mandando un mensaje, eran la vieja guardia, y ya no eran necesarios. Kelvin se levantó de la mesa del consejo. Renuncio, mi señor, dijo. Yo también, y soy Coduwaine, poniéndose de pie junto con él. Ambos le dieron la espalda, y salieron de la sala. Garrett los vio alejarse, con su rostro ardiendo de indignación. Guardias, arréstenlos, gritó Garrett. Los guardias los detuvieron en la puerta, los esposaron, y se los llevaron. Garrett podía oír los gritos apagados de los concejales, fuera de la sala. Los otros miembros del consejo se quedaron. Señor, esto es un ultraje. ¿Cómo puede arrestarlos? Usted les dijo que se fueran. Les dije que eran libres de elegir irse, dijo Garrett. Pero por supuesto, eso sería traición al rey. No aceptaré traidores. ¿Alguien más quiere irse? Los concejales se miraron unos a otros, angustiados. Ahora tenían una duda genuina, y el miedo en sus ojos. Todos parecían hombres destrozados, que era exactamente lo que quería Garrett. Por dentro, sonrió. Estaba desmantelando las instituciones de su padre, una persona a la vez. Siéntense, ordenó a Garrett. Lentamente, a regañadientes, los concejales se sentaron. Garrett se dirigió a los nobles, que todavía estaban ahí parados, a la espera de su respuesta. Ahora tenían que ponerlos en su lugar. Con respecto a su declaración de impuestos, Garrett les dijo, no solo no los voy a bajar, sino que voy a aumentarlos. A partir de hoy, se duplican sus impuestos. No vuelvan a venir a menos que yo les llame. Eso es todo. La cara del varón en jefe se estremeció, luego se convirtió en un tono carmesí.
Gareth podía ver que este hombre no estaba acostumbrado a que le hablaran de esa manera, y disfrutó de lo molesto que le hizo sentir. Mi señor, nuestra gente no sufrirá esta forma de maltrato. Gareth se puso de pie, enrojeciendo también. Sí, ellos sufrirán. Porque ahora yo soy el rey. No es mi padre. ¿Y tú me responderás a mí? Ahora, vete. Y no vuelvas a aparecer por aquí otra vez. Los señores lores miraban a Gareth, con la boca abierta en estado de shock. No se oía caer ni un alfiler en la sala, ni entre las docenas de asistentes o concejales o nobles sentados, y de pie por todas partes. El grupo de nobles dio la vuelta lentamente, y salió de la cámara, haciendo eco con sus botas. Cerraron la puerta detrás de ellos de un portazo. Cuando se fueron, Gareth notó sus miradas de conspiración. Podía ver en sus ojos su determinación para derrocarlo. Ya podía sentir todos los enemigos en su corte, todos los planes para deponerlo. Él se ocuparía de cada uno de ellos, uno a la vez. Encarcelaría a cada uno de ellos, si fuera necesario. Entonces, ¿eso es todo? Gareth preguntó apresuradamente a los concejales restantes, que volvieron a sentarse lentamente. Mi señor, dijo a Bertolt, cansado, con su voz quebrada. Todo lo que queda es la investigación sobre la muerte de su padre. ¿De qué hablas? Preguntó Gareth. La investigación está cerrada. Mi hermano Kendrick ha sido encarcelado. Me temo que no es tan sencillo, mi señor, dijo a Bertolt. Los plateados son ferozmente leales a Kendrick. Están insatisfechos con su encarcelamiento. Ayudó la suspensión de la ejecución, pero no les satisfará mucho más tiempo. Hay un gran descontento entre las filas, especialmente después de que les recortó su salario, y piden una nueva investigación. De lo contrario, se arriesga a una revuelta. Pero el frasco de veneno fue encontrado en la cámara de Kendrick. Gareth protestó, con el corazón acelerado. Sin embargo, no existe ninguna prueba definitiva sobre Kendrick y el asesinato. A partir de hoy, declaró terminada la investigación, anunció Gareth. Kendrick se revolcará en ese calabozo todos los días de su vida. Pero mi señor, comillas, no vuelvas a mencionarme este asunto otra vez, espetó Gareth. Ahora, fuera. Todos ustedes. Rápidamente, los concejales salieron de la habitación, y Gareth se encontró solo, sentado en el trono en un profundo silencio. Gareth estaba ahí sentado, su corazón latiendo rápidamente, en plena ebullición. Él había temido que algo así podría ocurrir, si Kendrick no era ejecutado inmediatamente. Enfureció al recordar, unos meses atrás, la interferencia repentina de su madre, usando sus poderes para impedir la ejecución de Kendrick. Había sabido que Gwen había ido con ella, que se habían aliado para detenerlo. Sentía odio por las dos. No podía estar seguro mientras estuvieran vivos. Recordó su intento fallido por hacer que ese hombre torturara a Gwen, meses atrás. No funcionó. Tal vez ahora era tiempo para intentarlo de nuevo. Esta vez, podría matarla. Gareth sonrió, mientras su plan cuajaba en su mente. Sí, esta vez podría funcionar. Capítulo 21. Thor estaba parado solo al timón de un barco grande, vacío, en medio del océano. Las mareas tirando de él a una velocidad asombrosa. Las velas eran dobladas por el viento, aunque no había nadie más que él en el barco. Era un barco fantasma, y estaba al timón, mirando el horizonte, que estaba cubierto por una niebla sobrenatural, dorados y amarillos y blancos, brillando en el sol de la mañana. La niebla se apilaba. El contorno de una isla comenzó a tomar forma, más de una montaña, elevándose desde el mar que una isla, su único pico, elevándose hacia el cielo. Se levantaba más que cualquier montaña que Thor hubiera visto, y en su parte superior había un castillo, emergiendo de la roca, construida en el borde de un precipicio. El cielo era expansivo, lleno de verdes y amarillos pálidos. Una enorme luna creciente colgaba en su esquina. El lugar era extraño y místico. Parecía vivo. Mientras Thor estaba ahí parado, su barco oscilante, por algún motivo, no tenía miedo. Sintió que el océano lo llevaba ahí, y sabía que este era el lugar en el que tenía que estar. Sabía, de alguna manera, que su destino le aguardaba allí. Que era un lugar en el que estaba destinado a estar. Que,
De una manera extraña, era su hogar. Thor no podía recordar haber salido a navegar ni cómo llegó a ese barco, pero sabía que era un viaje que estaba destinado a tomar. De alguna manera, este lugar siempre había estado en sus sueños, en algún lugar profundo en las esquinas de su conciencia. Tenía la certeza de que su madre vivía allí. Thor realmente nunca había pensado antes en su madre. Siempre le habían dicho que había fallecido en el parto, y siempre había sentido una gran culpa por eso. Pero ahora, al acercarse más a esta isla, sintió su presencia. Que ella le estaba esperando. Una enorme ola de repente levantó el barco, la elevó más y más en el aire, y el mismo Thor se sintió que subía más y más en el océano. La ola ganó velocidad, como un tsunami, y la montó por completo, como si le llevara corriendo hacia la isla, más rápido, y más rápido. Al acercarse, vio una figura solitaria, parada en la cima de un acantilado. Una mujer. Vestía unas túnicas azules, sueltas. Tenía la barbilla hacia abajo, y sus palmas estaban a un costado. Una intensa luz brillaba detrás de ella, irradiando desde sus palmas, disparando como un relámpago. La luz brillaba tanto, que cuando Thor levantó la mirada tratando de verla, ella tuvo que protegerse sus ojos. No pudo distinguir su rostro. Presintió que era ella. Más que nada, él quería ver su cara, para ver si se parecía a él. «Madre», gritó. «Hijo mío», se escuchó una voz suave proveniente de algún lado. Era la voz más amable, más tranquilizadora que jamás había oído. Anhelaba volver a oírla. De repente, la ola llegó estrellándose, e hizo que el barco se hundiera con ella, y él se preparó mientras se dirigía a las rocas. Thor despertó sobresaltado, sentándose erguido, respirando con dificultad. Estaba amaneciendo sobre el horizonte, y alrededor de él, los miembros de la legión estaban esparcidos, bien dormidos. Su mente giraba pensando en el sueño, le había parecido tan real. Cuando se orientó, se dio cuenta de que hoy era el día. El día final de los 100. El día que habían estado temiendo. Se sentía 100 años más viejo que cuando había llegado aquí 100 días atrás. No podía creer que lo había logrado, y que este era su último día. El tiempo que pasó aquí había excedido su imaginación. Cada día había sido más difícil que el siguiente, cada entrenamiento más agotador, ya que había aprendido a entrenar con todas las armas conocidas por el hombre, y algunas ni siquiera conocidas por el hombre. Ellos habían sido obligados a entrenar en todos los terrenos posibles, de pantanos a glaciares, y les habían gritado desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche. Más de uno de sus hermanos habían caído. Había sido enviado a casa, solo, en una pequeña barco. Muchos habían resultado heridos. 2 se habían muerto accidentalmente, resbalando de un acantilado en un día particularmente tormentoso. Todos se habían enfrentado pruebas y tribulaciones juntos, luchado contra monstruos, sobrevivido a todo tipo de clima. Esta isla era implacable, y había ido de caliente a fría sin previo aviso. Parecía tener solo 2 estaciones. Mientras Thor estaba ahí sentado, Kron junto a él, una parte de él temía este día final, quería acostarse para volver a dormir, pero sabía que no podía. Estos últimos 100 días lo habían forjado en una persona diferente, y estaba listo para enfrentar lo que fuera. Thor estaba sentado ahí, en la temprana luz de la mañana, esperando. Pronto, todos se levantarían, se prepararían, y se embarcarían en su última misión. Pero hasta que lo hicieron, él podía deleitarse en ser el primero en levantarse, y sentarse allí, y disfrutar el silencio, ver salir el sol una última vez sobre este lugar que había llegado a amar. Thor estaba parado con los otros en la playa rocosa, estrecha, con las manos en la cadera, mirando el mar azotado por las tormentas, sintiendo el frío en el aire de la nueva estación. Había aprendido a acostumbrarse tanto al clima adverso que ya no se estremecía cuando un vendaval helado rozaba su cuerpo. Él observó el mar, con sus ojos grises brillantes, y se sintió endurecido, insensible. Se sentía hombre. Sus hermanos de armas estaban parados cerca de él, Kron junto a él, cerca de la flota de pequeños botes de madera que se prepara para zarpar para la prueba final de los 100. Esperaban, ansiosos, mientras Colt caminaba entre ellos, pareciendo más insatisfecho e intensa que nunca. Aquellos que han llegado hasta este día, querrán felicitarse a sí mismos.
no lo hagan. Les queda un día y este día es diferente a los otros. Si sobreviven, regresarán como un miembro de la Legión. Todas las pruebas que ha tenido que pasar, solo han sido una preparación para lo que están por hacer. Colt se detuvo, y se dio vuelta, apuntando hacia el horizonte. En esa isla en el horizonte, dijo, vive un dragón solitario, un paria de la tierra de los dragones. Hemos vivido a su sombra los últimos 100 días, y han tenido la suerte de que no los ha atacado. Los guerreros hacen su mejor esfuerzo para evitar ese lugar. Hoy lo visitaremos. Este dragón guarda con celo un tesoro. Un cetro de oro antiguo. Hay rumores de que lo esconde en su guarida. Deben encontrar el cañón, descender en él, buscar el cetro, y volver con él. Hubo un murmullo nervioso del grupo mientras los chicos daban vuelta, y se miraban unos a otros, con los ojos llenos de miedo. El corazón de Thor se aceleró mientras miraba al mar estrepitoso, a la isla a lo lejos, cubierta de una neblina surrealista, incluso en este día claro. Podía sentir su energía, incluso desde aquí. En los últimos 100 días, había desarrollado su poder, y ahora era capaz de ser más sensibles a la detección de energías, incluso a distancia. Podía sentir que una formidable criatura vivía en ella, una antigua criatura primordial, y que se dirigían a un gran peligro. Encárguense de los barcos, y muévanse, ordenó Colt. Todos corrieron hacia los botes pequeños, que se mecían violentamente en las aguas en la costa, apilados de uno en uno. Cada barco sostenía una docena de muchachos. Thor se apiñó, Kron junto a él, después Reese, O'Connor, Elden, y los gemelos, cada uno sentados en una banca, y agarrando un remo. Antes de salir, Thor vio a William de pie en la orilla, con miedo en sus ojos. Thor en realidad estaba sorprendido de que William hubiera llegado tan lejos, esperando que él cayera a cada paso del camino. Pero ahora, este ejercicio final debe haber sido demasiado para él. Te dije que subas a ese barco, Colt gritó, apresurándose hacia él, el último chico que quedaba en la playa. William lo miró, con los ojos abiertos de par en par. Lo siento, señor, pero no puedo hacerlo, dijo mansamente. Thor se sentó allí, con su barco oscilando violentamente, y su corazón se rompió por William. No quería ver que se fueran después de todo lo que habían pasado. No te lo voy a repetir, advirtió Colt. Si no subes a ese barco ahora, quedas fuera de la Legión. Todo lo que hiciste será en vano. Para siempre. William se quedó ahí parado, y sacudió su cabeza. Lo siento, dijo William. Ojalá que pudiera. Esto es algo que no puedo hacer. Yo tampoco puedo hacerlo, se escuchó una voz. Thor miró y vio a otro muchacho, uno de los más grandes, bajar de uno de los otros barcos, y pararse ahí, en la costa. Ambos permanecieron allí en la arena, con sus cabezas agachadas, avergonzados. Colt se mofó, sujetó a cada uno por detrás, y los empujó hacia adelante, lejos de los demás. Thor se sentía muy mal por ellos. Él sabía que los pondrían en el pequeño barco, y los regresarían al anillo, y llevarían ese estigma con ellos por el resto de sus vidas. Antes de que Thor lo pensara demasiado, los comandantes de la Legión aparecieron detrás de cada barco, y le dieron un fuerte empujón a cada uno, hacia el mar. Thor sentía su barco moviéndose debajo de él, y momentos después tomó su remo, con los demás. Lo agitado del mar fue mayor conforme avanzaban, y pronto estaban lejos de la orilla, atrapados en las fuertes mareas, empujándoles hacia la isla del dragón. Mientras se acercaban, Thor trató de obtener una mejor vista, constantemente era oscurecida por la niebla que se aferraba a sus costas. Dicen que el dragón que vive allí come a un hombre al día para el desayuno, dijo O'Connor. Por supuesto, que dejarían algo como esto para el último día, dijo Elden. Justo cuando pensamos que íbamos a salir de aquí. Reese miró al horizonte. He escuchado historias de este lugar, de mis hermanos, dijo. El poder del dragón es insondable. No hay manera que podamos vencerlo, incluso juntos. Solo esperemos tener cuidado, y no despertarlo. La isla es bastante grande, y él puede estar durmiendo. Todo lo que tenemos que hacer es sobrevivir un día. ¿Y cuáles son las probabilidades de eso?, preguntó Connor. Reese se encogió de hombros. He sabido que no todos los chicos sobrevivieron en años anteriores, dijo.
pero muchos. Sí. La ansiedad de Thor aumentó mientras las mareas eran más fuertes, tirando de ellos hacia la isla. Remar fue más fácil, y pronto pudieron distinguir el contorno de sus costas, compuesta por rocas rojas de formas y tamaños infinitos, brillantes, brillando, como si estuvieran incendiándose. Ellos brillaban a la luz, como una playa de rubíes. Nunca había visto nada igual. Oredis, dijo Combal, mirando a las rocas. Cuenta la leyenda que, si le das una a alguien a quien amas, le salvará su vida. Momentos más tarde, llegó su barco a la costa, y Thor saltó con Kron y los demás, jalándolo hacia las rocas. Sus pies crujían alrededor de ellos. Los chicos miraron hacia abajo, y recogieron las rocas rojas brillantes. Thor hizo lo mismo. La sostuvo hacia la luz, examinándola. Brillaba como una rara joya en la luz del día. Cerró su mano, y cerró los ojos, y llegó una brisa mientras se concentraba. Podía sentir el poder de la roca, palpitando a través de su cuerpo. Combal tenía razón, era una piedra mágica. Vio a los otros chicos, embolsando tantas piedras como podían sostener, como recuerdos. Thor tomó una y la escondió en su bolsillo. Una era suficiente para él. No necesitaba una para sí mismo, y había solo una persona a la que quería darla a Gwendolyn. Es decir, si es que regresaba. Todos comenzaron a subir la ladera escarpada, la única entrada que lleva a los acantilados. La niebla entraba y salía, lo que dificultaba ver a lo lejos, pero Thor pudo distinguir un estrecho sendero, casi como escalones naturales, que conducían a un lado del acantilado, cubierto de musgo. Subieron en una sola fila. Thor resbalaba mientras las olas del océano rociaban todo, haciendo el camino resbaladizo. Thor luchó para mantener su equilibrio, mientras una fuerte ráfaga de viento les golpeaba. Finalmente, llegaron a la cima. Thor estaba parado en el montículo cubierto de hierba, con los demás, en la cima de la isla del dragón, y observó. Un musgo verde oscuro cubría la isla hasta donde podía ver, y la niebla se cernía sobre ella. Era un lugar tenebroso, sombrío, y mientras Thor observaba, de repente oyó un rugido profundo. Sonaba como si la tierra misma gorgoteaba, y a la distancia, las llamas y el humo se levantaban en la niebla y desaparecían. Había un olor extraño en ese lugar, como de cenizas, mezcladas con azufre. Lo impregnaba todo aquí. Kron se quejó. Thor tragó saliva. Los chicos se dieron vuelta, y se miraron unos a otros. Incluso los más valientes tenían miedo en sus ojos. Todos habían pasado por muchas cosas juntos, pero nada como esto. Estaban realmente aquí. Ya no era un simulacro, ahora era cosa de vida o muerte. Todos salieron como si fueran una sola persona por tierra estéril de la isla, caminando sobre el musgo resbaloso, todos en guardia, todos con las manos sobre sus espadas. Después de que parecía que habían pasado muchas horas, la niebla girando a su alrededor, hubo un ruido silbante y entonces creció un gran sonido. Y finalmente, mientras el aire se hacía más frío, más húmedo, llegaron a la orilla de una cascada. Thor miró hacia abajo sobre el borde. Había un abismo enorme. Continuaron por un camino alrededor de la circunferencia de la cascada, y se dirigieron hacia un terreno pantanoso, bañado con el rocío de las cataratas. Sus pies se hundían. Caminaron y caminaron a través de nubes de niebla cada vez más espesas que apenas se veían unos a otros. El rugido del dragón llegaba cada pocos minutos, y parecía hacerse más fuerte. Thor volteó a ver de dónde venía, pero la niebla era demasiado espesa para poder ver a través de ella. Comenzó a preguntarse cómo podrían regresar. Mientras marchaban, Reese al lado de Thor, de repente Reese perdió el equilibrio, y comenzó a caer. Thor utilizó sus reflejos recién descubiertos para agarrar a Reese, un momento antes de que se cayera. Él lo agarró fuerte por la parte trasera de la camisa, y lo jaló. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que acababa de salvar la vida de Reese. Debajo de ellos, la tierra se abría en lo que parecía ser un enorme cañón, cayendo a cientos de metros. Reese se volvió y miró a Thor con una mirada de gratitud por salvarle la vida. «Estoy en deuda contigo», dijo. Stephen meneó la cabeza. «No, no me debes nada». Todos los chicos se juntaron, mirando hacia abajo al cañón inmenso, que se hundía cientos de pies en la tierra, y quedaron atónitos. «¿Qué es?», Coma preguntó Elden. «Parece un cañón», dijo Combal,
No, dijo Rese. No lo es. Entonces, ¿qué es? Preguntó Conven. Es una huella, dijo Rese. ¿Una huella? Preguntó Conven. Mira la ranura, qué inclinada está. Y mira esa forma, alrededor de los bordes. No es ningún cañón, amigo mío. Es la huella del dragón. Punto.